hacerme reír. Nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar todo el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción, nadie como tú me da su protección, me ayuda a caminar, me aparta del dolor. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar todo el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Quería aclarar que mi trabajo en Los Molinos como encargado de mantenimiento fue antes de ordenarme sacerdote y de todo eso que dijeron. No fue lo último que hice, sino... Bueno, soy el padre Marcelo Rojo, me van a conocer porque soy ese que está ahí en la pantalla. Y yo también tengo familia. Y cuando les diga que di una charla a más de 400 personas no me van a creer. Así que me van a perdonar si les saco una foto, porque... Sonrían, por favor. Ahí está, buenísimo. Buscando material para la charla, me metí en internet y como todos, cuando tenemos que preparar material para una charla, entre las cosas que miramos es internet. Y entonces había una pregunta que hacía una chica en una página que se llama ¿Qué nervios? Se llama la página. Una chica que se casa. Dice, el sábado 7 de abril me enteré que me caso. Mi novio me pidió matrimonio. Aún no tenemos fecha, pero la duda que tenemos es si es por lo civil o por la iglesia. A los dos nos da un poquito igual, así que uno por otro no sabemos qué hacer. Si es por la iglesia tendré que hacer la comunión, que no la hice cuando debía. A mí me gustaría una boda sencillita para pasar un poco desapercibida porque soy bastante vergonzosa. Y creo que por este motivo sería mejor la civil, pero también pienso que es un poco soso. Además, por lo civil, al ser entre semana, tendré que hacer ir a los invitados 2 veces. El día de la boda y el día del banquete. En el fondo pregunta, ¿qué hago? ¿Me caso por civil o me caso por la iglesia? ¿Ustedes qué recomiendan? Y entonces le contesta una chica que se llama Colometa. No tengas esa idea de las bodas civiles. Yo me caso por lo civil en una finca al aire libre, el mismo día también. Y nos casará el alcalde del pueblo. Tú puedes hacerlo como quieras, lo que te imagines. La mía será en plan americana. A nosotros no nos gusta por la iglesia, pero será muy parecida. Otra le contesta. María. Lo primero, enhorabuena. En cuanto a la ceremonia, una prima mía se casó en un restaurante en la carretera de Burgos, en el Molar. El sitio es chulísimo y allí celebró la ceremonia civil y luego el banquete, por supuesto, en el restaurante. Ellos se casaron en la parte de atrás, en una carpa bastante amplia. Y después otra que le contesta también. Nosotros nos vamos a casar por lo civil.
Casan todos los días, incluidos los domingos, pero claro, los fines de semana sí que cobran, los de diario no. Eso sí, nos casamos en un edificio antiguo que fue un monasterio y es precioso, con un claustro súper bonito, arcos, bóvedas. La ceremonia dura solo 30 minutos, que yo calculo que será menos entre que entramos y tal. No vamos a llevar más que un centro de mesa, en fin, todas las aclaraciones que daba esta chica. Pero me llamó la atención, porque hay mucha gente que piensa esto mismo, que al fin y al cabo la diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio por la iglesia, podríamos decir, es simplemente una cuestión de celebración. ¿Delante de quién? Y de boato, podríamos decir, ¿no? Y en el fondo responde a un modo de ver el matrimonio que está bastante instalado en bastantes ambientes, lamentablemente, de Occidente, y es verlo como una celebración que es como una presentación en sociedad de un nuevo género de amistad, y ya está. Y entonces me interesa que mis amigos, mis amigas vean con quién voy a vivir y mientras dure la convivencia. Entonces, como no tiene más formalidad que esa, entonces no tiene tanta importancia darle un realce mayor. Es como si se hubiese perdido en muchos ambientes el compromiso que implica de donación mutua, de que yo me estoy casando con alguien que no es simplemente decir y mostrar con quién me voy a casar, sino que estoy manifestando públicamente ante toda la gente que conozco y que invité y que me quiere y ante la sociedad que mi vida se la voy a dar a esa persona y que esa persona va a recibir mi vida con todo lo que eso implica y que la consecuencia será asumida por los dos de la misma manera hasta que la muerte nos separe. Eso tiene una envergadura muy grande, ¿no? Y no da lo mismo entonces darle el realce que merece que no dárselo. Es como si uno compra un auto y lo invita a sus amigos para mostrarlo, se muda a su casa y les muestra la casa. En muchos ambientes es así. Por eso la charla tiene como una doble orientación. Por un lado es ir al fondo, podríamos decir, en la medida de lo posible, de cuáles son las características del matrimonio y de lo que le corresponde como sacramento, y después ver la fuente de donde salen esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo natural, qué es lo sobrenatural? Para poder aclararnos un poco. Y para eso nos tenemos que ir muy lejos en la historia. Nos tenemos que ir al mismo origen del hombre, allá en la creación de nuestros primeros padres, que según el Génesis se llamaban Adán y Eva, que no eran católicos Adán y Eva, eran hijos de Dios, creados por Dios, y que desde el mismo origen del hombre está, en el mismo origen del hombre, está el origen del matrimonio. De modo tal que el matrimonio, una primera idea que podemos ir ya esbozando, ¿no? El matrimonio no es consecuencia de la evolución cultural de la civilización. Por supuesto que hay cosas que sí son consecuencia de la evolución cultural de la civilización. Por ejemplo, el modo como se celebra o el perfil que va adquiriendo, pero la raíz, lo original, lo propio y exclusivo del matrimonio, el tipo de institución que es natural y es original. Como es original, por ejemplo, la capacidad de expresión, como es original un montón de cosas que tenemos los hombres desde que el hombre es hombre, la capacidad de comunicarse, la tendencia que tienen las personas al juego, a vivir en sociedad, de tal modo que nos parece raro una persona que no tiene amigos, que está solo, que está aislado, algo pasa. Existen personas así y son normales, pero cuando nos encontramos con alguien así, decimos, ¿qué le pasa a esta persona? Porque no es normal. Y el que sea normal o no deriva simplemente de que nos hemos todos puestos de acuerdo en la sociedad en la que vivimos para definir qué es lo normal o no. Es porque nos llama la atención, nos parece raro, lo vemos en nosotros como extraño y también nos parece extraño verlo en otro, ¿no? Hay un montón de cosas en la vida del hombre que son originales y naturales, ¿no? Y cuando hablamos del matrimonio, nos encontramos con que tenemos que ir al mismo origen del hombre. Seguramente conoces el Génesis. Hay un Génesis que es un conjunto que tenía Phil Collins, que era muy... Los que son menores de 25 años no deben acordarse, pero los que somos mayores de 30 sí, eso es.
Pero no es este Génesis, sino el libro del Génesis. Si vos te acordás cuándo se escribió el libro del Génesis, entonces sos más viejo de lo que pensábamos, ¿no? Porque se escribió hace miles de años, ¿no? Y entonces allí se cuenta, en el capítulo 1, cuando se habla del relato de la creación, la intervención personal de Dios en la creación de la primera pareja, que además la hace de un modo particular, no es simplemente Dios que empieza a crear y termina creando al hombre, sino que en el transcurso de la creación, al llegar el momento de crear al hombre, Dios se detiene, se toma su tiempo, mira lo que va a hacer, reflexiona, podríamos decir, está explicado de esa forma, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimanias terrestres. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Como te darás cuenta, en esto hay como una doble lectura. ¿En qué sentido el hombre es imagen de Dios? En que es espiritual, pero Dios no es macho o hembra. Dios es espiritual también. El hombre es espiritual y además es un ser sexuado porque es biológico, es un ser que tiene un componente material. Somos mamíferos vertebrados y en ese sentido somos macho y hembra. Pero en lo que le corresponde al hombre como hombre, podríamos decir, en su naturaleza espiritual, es imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es amor, también es inteligencia. Todo en una cosa, en una sola concentración, en un solo acto, ¿no? Y además puro amor. Después, a lo largo de los siglos, vamos viendo cómo el amor de Dios por la humanidad se va expresando. Primero la creación, pero después la elección de un pueblo al cual va a ayudar, va a seguir, que es el pueblo de Israel. Después la encarnación, Él mismo que se hace hombre. Y después la presencia del Señor, Dios hecho hombre, que sube al cielo, pero se queda en el sagrario. Por eso para los cristianos es tan importante el oratorio, el sagrario, el lugar allí donde está el Señor, ¿no? Dios es amor. Y en ese sentido somos imagen de Dios. Dios los bendijo a esta nueva raza o esta nueva criatura, hombre y mujer. Y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra, sometedla. Les da la misión. Pero primero les dice, sean fecundos y multiplíquense. Fíjate que en el mismo origen del hombre está el origen del matrimonio. No es que Dios los cree para que se casen, Dios los crea para que se vayan al cielo, pero de un modo acompañado por la misma naturaleza del hombre, ¿no? Eso se nota mucho más en el segundo capítulo del Génesis, cuando se cuenta el relato del pecado original, ¿no? Dijo Dios, viendo que el hombre en este segundo relato está solo, todavía no ha sido creada la mujer, sino que el hombre ha sido creado de barro, de arcilla, de algo ya preexistente, y entonces empieza a circular por el paraíso, va trabajando, o sea, el trabajo del hombre en el paraíso es ponerle nombre a todas las especies, ¿no? Pero Dios se da cuenta que le falta algo. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno que el hombre esté solo. Decía Aristóteles una frase que era muy buena, decía, el hombre que no tiene amigos o es un dios o es una bestia. La amistad, el mejor modo, el modo más perfecto de amistad es el matrimonio. Si la amistad es querer el bien para el otro, el matrimonio es querer tanto el bien para el otro, que soy yo ese bien, que le voy a dedicar mi vida a que el otro me posea. Ese es el matrimonio, es un intercambio de bienes, ¿no? Cuando en el noviazgo uno se da cuenta que esta chica no solamente me gusta, sino que me doy cuenta que ella disfruta conmigo y la quiero tanto que entonces quiero acompañarla para que ella esté bien. Eso cuando se hace permanente es cuando decidimos casarnos. Debería ser así. Una persona que se casa porque la pasó bien, porque nos llevamos bien, nos entendemos, tenemos los mismos gustos, todavía no ha pasado este segundo escalón, que es el del intercambio. Es el de darme cuenta que sin mí, fulanita, no sería feliz. Y sin ella, yo no sería feliz. Y entonces decidimos unirnos para siempre. Eso supera todo tipo si se mantiene fresca a lo largo de la vida esta intención, supera todo tipo de conflicto. Por eso es que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Porque siempre podemos hacer feliz al otro, dándole lo que necesita. Y entonces, no es bueno que el hombre esté solo, y Dios decide hacerle una ayuda adecuada.
Y entonces nos cuenta cómo fue la historia, ¿no? Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, cosa bastante habitual en el hombre, el cual se durmió. Está solo, pobre, ¿qué le va a hacer, no? Y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne, es un modo de decir, ¿no? De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Claro, el hombre estaba acostumbrado a ver vacas, jirafas. Cuando vio a la mujer dijo, epa, esto es distinto, ¿no? Entonces exclamó, de un modo que se ve que se le nota el entusiasmo, ¿no? Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Fíjate qué significativo que es que el hombre haya sido creado del barro. La mujer no fue creada del barro, la mujer fue creada del hombre, o sea, de otro ser que también es espiritual, como un modo de querer decir que el hombre y la mujer son iguales en cuanto a naturaleza, en cuanto a dignidad, derivan. No, distinto hubiese sido que el hombre fuese creado del mono y la mujer fuese creada de otro animal, podríamos decir. En cambio, la mujer es creada del hombre, ¿no? En ese sentido es significativo, es algo original ¿Original en qué sentido? En que los pueblos, como vamos a ver después a continuación, los pueblos antiguos siempre tuvieron hacia la mujer una mirada un poquitito despectiva, digamos, en cierto modo, ¿no? Secundaria, incluso en la consideración del matrimonio. En cambio, desde el siglo VII, el Génesis, antes de Cristo, marca que el hombre y la mujer son iguales. Las mujeres me pueden aplaudir cuando vaya diciendo estas cosas. Está bien. Ahora, ya van a tener oportunidad de aplaudirme los varones también. La conclusión es significativa, es que el tipo de amistad que se genera no es simplemente una compañía, no es que Adán y Eva vivirán como amigos y nada más. No, es algo más, es una dedicación mutua exclusiva. Y esa es la razón, ¿no? Y por eso son complementarios. Y el hombre tiene un modo de ser, tiene un modo incluso de configurar su pensamiento que se complementa muy bien con el modo de configurar su pensamiento de una mujer. Ni mejor ni peor, simplemente es que nos complementamos, ¿no? Y entre los dos, Adán y Eva, se va a establecer un vínculo que es de mutua exclusividad. Y que además no solamente es de mutua exclusividad en la compañía, sino que también va a tener una consecuencia, que van a ser los hijos, una segunda creación de parte de Dios. Cada hijo que viene al mundo es una intervención de Dios en la creación. De modo tal que podríamos decir, y no nos equivocamos, que Dios crea el universo y sigue creando, porque sigue creando almas de seres humanos que a partir de ese momento serán eternos. Nuestra alma, dice la Iglesia, es así, empieza pero no termina. Seguiremos vivos después de la muerte y por eso podemos creer en una vida después de la muerte, porque el alma nuestra es espiritual, es inmaterial. Es clarísimo el texto del Génesis. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Fíjate cómo el Génesis entonces nos está enseñando algo que es de la esencia del matrimonio. Afecta a todos los hombres. Las cosas que están reveladas por Dios y contenidas en el Génesis tienen una finalidad y es explicarle al hombre lo que es el hombre, no al católico, sino al hombre, al musulmán, al hebreo, al católico por supuesto, al protestante, al que no cree en nada, porque todos, seamos o no creyentes o no creyentes, estamos de alguna forma configurados de la misma manera. Y los 10 mandamientos, por ejemplo, son válidos para toda la humanidad. El mandamiento de no matar, que es el quinto, como bien sabés, y si no sabés sería bueno que lo repase, estamos en el año de la fe. El mandamiento de no matar, el mandamiento de honrar padre y madre, el mandamiento de no robar, no mentir, no son mandamientos para los católicos. También una persona que no cree tiene que cuidar la propiedad ajena, tiene que cuidar la vida. Del mismo modo, el matrimonio, aquellas cosas que forman parte esencialmente del matrimonio son propiedades universales. ¿Y cuáles son esas propiedades universales? Yo sé que va a haber después una explicación más profunda, ¿no? La unidad, serán los dos una sola carne. Es que si no, no se explica, si no, no se sostiene. ¿Cuál es la diferencia entre una amistad o una simple convivencia bajo un mismo techo que el compromiso matrimonial? Que yo no le daría mi vida, mi cuerpo, a una persona si es por un tiempo nada más. Pues lo estoy dando
le estoy dando mi intimidad. Y al mismo tiempo no tomaría el riesgo de recibir hijos si no tengo la certeza de que los vamos a cuidar en conjunto. Y a la vez también, si el matrimonio no fuese un compromiso también que afecta al trabajo, a los proyectos, si no asumo la familia de la otra parte, entonces eso no tiene posibilidades de crecer y de éxito. La unidad es no solamente compañía, tenemos un proyecto común y estaremos juntos hasta que nos muramos. Bajo ese punto de partida, entonces, podemos arriesgarnos a tomar el riesgo. Si no, yo no puedo, no me siento seguro, y por eso pasa tantas veces en las uniones, de hecho, que no son matrimonio, que no vienen los hijos, que hay inseguridad, y que cada uno mantiene, mientras se lleven bien, mantienen sus vidas paralelas. Y con facilidad se rompe eso, porque es que es muy frágil. La unidad es una propiedad. La indisolubilidad, por tanto, hombre y mujer, son propiedades universales. Fíjate que cuando Dios ve que el hombre está solo, crea a la mujer, y no crea a varias mujeres. No es bueno que el hombre esté solo, creémosle 10 mujeres. Sería un disparate eso, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, creémosle otro hombre, otros hombres, la van a pasar bien, van a tomar cerveza todo el día, van a pasear, van a cazar, imagínate, ¿no? En cambio, Dios cuando ve que el hombre está solo, le crea una persona, una compañía a su medida, para explicar que en el origen del hombre está también esta necesidad de acompañamiento, ¿no? Entre las culturas, estas propiedades se dan, yendo un poco más a los pueblos antiguos, anteriores a Cristo, ¿no? Hagamos un paréntesis, dejemos un segundito de lado a los hebreos y nos vamos, por ejemplo, tribus africanas. Entre los africanos el matrimonio es un compromiso, y es un compromiso formal en el cual negocian las dos familias. La boda la celebra, o la fiesta de la boda la asume la familia de la esposa, de la novia. Se sella el pacto con el sacrificio de un animal, una oveja. Siempre hay un animal que paga el pato en esta circunstancia. En este caso es una oveja, ¿no? Después del consentimiento, podríamos decir, que forma parte esencial también. Entonces viene el festejo. El festejo dura varios días. Y en el festejo intervienen los distintos personajes de la tribu que dicen sus discursos, porque tiene un efecto social. Esa nueva unión, es una nueva familia, ¿no? En la que la tribu se asegura la supervivencia. Y entonces habla el jefe de la tribu, habla el brujo, hablan los padres de la novia, del novio, los amigos, todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? Y dura varios días. Babilonia, nos vamos a siglo 8, 6, 8 antes de Cristo. El matrimonio era monógamo, no eran polígamos los babilonios. Y además se consideraba la fidelidad matrimonial como un valor a defender, y se vivía. Y cuando uno de los dos no era fiel y era pescado en adulterio, entonces el marido o la mujer tenía el derecho a dar, sobre todo el marido, la mujer no tenía tantas posibilidades, como veremos, es una cosa común a todos los pueblos, ¿no? Pero el marido tenía derecho a repudiar a la mujer o a echar a los dos culpables, a la mujer y al sinvergüenza, desnudos a la calle. Una vergüenza total, ¿no? China. En China la esposa viajaba adentro de un carrito cerrado con llave, lujoso, iba hasta la casa del novio y el novio le daban la llave, abría el carrito y veía lo que había dentro, porque no se conocían. Si le gustaba, entonces la hacía bajar, ya la presentaba a la familia y la mandaba a que hable con las mujeres de la casa, y se quedaba con las mujeres de la casa. Esa era la entrada en sociedad de los chinos, ¿no? Y si no le gustaba, otra. Tráiganme otro carrito, que este no me gusta, ¿no? En la India, si la mujer incurría en adulterio, el esposo podía inmediatamente divorciarse. Pero no hacía al revés. En la India la mujer no se podía divorciar, el marido sí. Si era bebedora, enferma, rebelde, derrochadora o pendenciera, no penses en nadie en particular, no mires al lado. Podía ser reemplazada sin más trámite, otra.
Tanto el divorcio como el segundo matrimonio de la mujer estaban prohibidos, en cambio no en el varón. Y la obligación de fidelidad era recíproca. La ley imponía explícitamente la mutua fidelidad hasta la muerte, que rompía el matrimonio respecto al marido, pero no respecto a la mujer. La mujer no podía volver a casarse. Y además no podía mirar a los ojos a ningún varón, ¿no? Ni pronunciar jamás el nombre de otro varón. Eso era la India. En Grecia, el matrimonio tenía lugar en Grecia antigua, siglo VI a.C., por compra, debiendo pagar el novio al padre de la novia el precio correspondiente en bueyes o su equivalente. El padre entregaba a su hija como aportación una suma de dinero en ropa, joyas y, en su caso, esclavos. Y el marido compraba, el novio compraba a la novia, negociaba con su suegro y pagaba por ella lo que el suegro indicaba, ¿no? Y además, las leyes de la época autorizaban el concubinato. O sea, el marido podía tener en su casa otras mujeres. Y bueno, pero no era la más importante, la mujer era la más importante. Y además, la ley reconocía derechos en los hijos de la primera mujer, no en las de las concubinas. Cuando el marido se cansaba de las concubinas, porque ya se habían puesto mayores o lo que sea, entonces las mandaba como esclavas a su mujer, que de alguna forma se veía compensada, ¿no? Y vamos a ponernos en un momento romántico en esta gala. Vos pensá, mirá a tu mujer. No me mires a mí, mirá a tu mujer. Y pensá que son dos novios griegos de la época del siglo VI a.C. Y que tu mujer te está esperando porque acaba de negociar su precio con su papá, ¿no? Y entonces salen y ella te pregunta, ¿por cuánto me pagaste? Es una pregunta importante, ¿cuánto valgo? No es un modo de decir, bueno, ¿y? ¿Cuál es el precio? 2 bueyes. No, me saliste barata. 2 gallinas y un pato. Un diálogo podía ser así, ¿no? O que pasado el tiempo, llegase el marido y le dijese a la mujer, querida, tengo una sorpresa para vos. Otra esclava. Entonces diría, pero otra más, ya voy por 7 esclavas, ¿no? Eran las circunstancias de la época. Hemos mejorado, está clarísimo, hemos mejorado muchísimo, ¿no? Uno ve ahora, bueno, que estas cosas no pasan, ¿no? No pasan, por lo menos no pasan legalmente. Pasan, pero uno sabe que están mal. Y también lo saben en la sociedad. Y en el caso de los hebreos eran el pueblo elegido. ¿Y qué quiere decir que eran el pueblo elegido? Que Dios crea un pueblo, una especie de familia grande, podríamos decir, ¿no? Para que en el seno de ese pueblo nazca el Mesías cuando venga. Y por eso lo crea con mucha anticipación. ¿Y por qué hace falta crear un pueblo? Es que no eran todos criaturas de Dios, sí, pero el pecado original provoca un desajuste, un desastre. Lo sigue provocando en nosotros. Por eso nos confesamos, por eso tenemos que acudir a los sacramentos. Pero en aquel entonces no existían los sacramentos. Los sacramentos los inventa el Señor cuando viene a la tierra. Y entonces los recursos eran mucho más limitados y la confusión era mucho más limitada. Entonces todos los pueblos de la época eran polígamos, eran politeístas, eran pueblos en los que la ley no existía. La ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente, supone un progreso inmenso. La caridad, el perdón, era una cosa que era novedosa completamente, que el Señor tendrá que insistir mucho en eso, porque el corazón del hombre se había endurecido y se había confundido también aquello que era tan elemental, los 10 mandamientos. Por esa razón el Señor tiene que crear un pueblo al que deberá cuidar especialmente y por un lado permitirá ciertas concesiones, pero al mismo tiempo habrá otras cosas que castigará. Y de a poquito lo irá orientando para que no se despisten. Y cuando el pueblo de Israel se despistaba, entonces le mandaba alguna desgracia. El exilio en Babilonia, la esclavitud, eran invadidos. Era un modo de decirle, no te alejes de mí, porque yo te voy a cuidar mientras me seas fiel. Pero cuando no seas fiel, es que te voy a dejar solo. Y ahí te vas a hundir. En ese sentido vemos que entre los hebreos había algunas costumbres que son incomprensibles para nuestra época, porque han pasado muchos años y las cosas han mejorado. Pero el Señor permite que haya entre los hebreos algunas costumbres que no son actualmente adecuadas, ¿no? Pero porque iba de a poquito, porque estaban rodeados de pueblos con otra cultura y ellos también eran influidos por esa cultura, ¿no? Hace poco leíamos en misa la historia de David, rey David.
amigo de Dios. Rey David era un gran tipo, escribe salmos, es un hombre bueno, santo, pero se deja llevar por la sensualidad. Está un día tomando sol en la terraza, mira a la terraza de al lado, estaba la esposa de Urías, general de su ejército, un hombre fiel, y bueno, se deja llevar, y entonces comete un adulterio con esta mujer. Y después, claro, la mujer queda embarazada, y David dice, ¿cómo hago? Porque Urías estaba en guerra durante esta época. Entonces lo manda a llamar, le dice Urías, ¿por qué no tomas un descansito? ¿Por qué no vas a ver a tu mujer y pasás un par de días con ella? Tratando de salvar las formas, ¿no? Y Urías le dice, mi general, mis soldados no tienen el derecho que usted me está concediendo. Yo me quedo en el campamento fuera del pueblo. Y David se quiere morir, porque la cosa es cada vez más evidente. Entonces en un buen momento manda una instrucción a otro de los generales y le dice, pongan a Urías en el lugar más complicado y difícil del combate y déjenlo solo. Y efectivamente hacen eso y Urías muere. Fíjate cómo el descuidarse en un aspecto lleva a cometer un asesinato, pero es que estaba confundido, ¿no? Y entonces aparece un profeta que se llama Natán y que va a ver al rey David. Y entonces le hace ver lo que acaba de hacer. Lo que hizo fue una barbaridad. Entre otras cosas porque él como rey tenía todo lo que quería. ¿Por qué razón sacarle la mujer al vecino? Si tenía él en su séquito un montón de mujeres, ¿no? En aquellos días dijo el profeta Natán al rey David, así dice el Dios de Israel, te libré de las manos de Saúl, te confié la casa de tu Señor, puse sus mujeres en tus brazos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de alguna forma la poligamia estaba permitida, ¿no? Aunque no estaba bien, le costará mucho al Señor volver a corregir esos vicios, ¿no? Te di poder sobre Judá e Israel, y si todo esto te parece poco, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Por qué has despreciado el mandato del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Un adulterio. Mataste a Urías, elitita, tomaste a su esposa por mujer. A él lo hiciste morir por la espada. Pues bien, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado. A mí, testigo de la justicia y del derecho y del matrimonio de Urías, ¿no? Al apoderarte de la esposa de Urías. Me despreciaste porque te apoderaste de la esposa de Urías. Rompiste algo que para mí es importante, el matrimonio. El Señor reprocha el adulterio. En la historia de Tobías también, hace poquito la leímos. Es una historia buenísima la historia de Tobías. Vamos viendo cómo en el Antiguo Testamento van apareciendo claramente las propiedades del matrimonio. En este caso es la fidelidad. En el caso de David, es lo que le reclama. Y después también el hecho de que Dios es testigo y que hay cosas que no se deben hacer. En el caso de Tobías, lo que se ve es que es un contrato. La historia de Tobías es muy divertida también, porque Tobías era un chico, era un joven, ¿no? Tiene que ir a cobrar una deuda de su padre y para eso tiene que viajar a otro lugar, a otra ciudad y entrevistarse con un pariente, una especie de primo segundo. Y entonces la hija del pariente era Sara. Por supuesto, tenía que llamarse Sara, no se va a llamar Josefina, digamos, ¿no? Una hija de un hebreo, se llamaba Sara. Sara tenía fama de mujer fatal. Y es que era fatal, porque había tenido 7 maridos y los 7 se habían muerto la primera noche. Después de comer, antes de nada. Había un demonio que se llamaba Asmodeo que la tenía enfilada con Sara, ¿no? Entonces cada vez los maridos iban con más miedo y cada vez la dote salía más cara para el pobre Raguel, que era el papá de Sara. Y entonces llega Tobías a la casa de su pariente, ve a Sara, se enamora. Y entonces el papá de Sara le dice, mirá, era lo peor que nos podía pasar, que vos te enamores de mi parienta, porque tenés derecho a casarte con ella. Bueno, entonces lo que no sabe ni Tobías ni el papá de Sara es que Tobías va acompañado de un ángel, el ángel Rafael, que va con aspecto humano, ¿no? Y que es consecuencia de las oraciones del papá de Tobías. Y que el ángel le dice, no te preocupes, anda a pescar. Y lo que pesques, por eso Rafael aparece siempre con un pescadito en la mano, ¿no? Si te recordarás las imágenes de San Rafael, siempre San Rafael aparece con un pescado. Sacar el hígado y el corazón. Y entonces después de comer, después de haber celebrado, cuando vayan a acostarse, quema
el hígado y el corazón del pescado. Porque se ve que el demonio este era alérgico al pescado. Y vas a ver cómo sale volando el demonio. Y entonces efectivamente hacen eso. La cena matrimonial es un velorio auténtico, porque nadie cree que vayan a sobrevivir esa noche. Van a acostarse, rezan antes, los dos tomados de la mano, y hacen el rito, queman el hígado y el corazón. Y a la mañana siguiente despiertan los dos, como correspondía. Y esa es la historia buena, ¿no? Pero lo que te quería contar era cómo fue la parte formal, podríamos decir, de ese matrimonio. Llamó Raguel es el papá, el suegro, a su hija Sara. Y cuando ella se presentó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo: recíbela, pues se te da por mujer, según la ley, y la sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Dios del cielo os guíe en paz por el buen camino. Esa es la bendición, poniendo a Dios como testigo, haciendo acto formal: te la estoy dando para que te la lleves, dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papiro y escribió el contrato matrimonial, con lo cual se la entregó por mujer, conforme a la sentencia de la ley de Moisés. ¿Ves cómo van apareciendo de una manera conocida, podríamos decir, las distintas propiedades, ¿no? El testigo también era importante. En este caso los testigos son el papá, la mamá, el amigo de Tobías, Rafael. El matrimonio es un contrato que tiene una materia, tiene un efecto jurídico, surgen derechos y obligaciones de esa. No es simplemente vámonos a vivir juntos, sino no, pará, yo te estoy dando mi vida, vos me estás dando la tuya, que nadie diga después que esto no pasó. Es importante que esto adquiera validez pública y por esa razón vamos a hacerlo en público, que haya testigos. Y de esa forma yo tendré amparado mis derechos, mis hijos tendrán amparado sus derechos si hay un problema. Si alguien niega que seamos matrimonio, porque nos hemos casado delante de los demás. Y por eso en el matrimonio, te acordarás cuando te casaste, que el sacerdote pregunta en voz alta: fulanita, ¿quieres a fulanito en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la vejez, hasta que la muerte los separe? Todo esto, o sea, no solamente en lo bueno, sino también en lo malo, y hasta que la muerte los separe. Y no a cualquiera, sino a fulanito. Delante está fulanito mirando para efectivamente no te escapes en ese momento, ¿no? Y uno dice: sí, acepto. Y lo tiene que decir de un modo tal que los demás lo escuchen. Y tiene que ser claro. No puede decir: bueno, vamos a ver, qué sé yo, o un tiempo, intentaré. No, ¿aceptás o no aceptás? Y no basta con que uno diga tímidamente un sí, no, sí o no. Hace poco vino un amigo, padre de 7 hijos, buen cristiano él y ella, y me dice: padre, me parece que yo no me casé. Digo: ¿cómo que no te casaste? Claro que te casaste, por supuesto que sí. No, sí, me parece que no me casé porque me acuerdo de cuando me casé hubo algo raro en mi matrimonio. ¿Qué te pasó? Mira, nos casamos con un sacerdote, nos casó un sacerdote mayor, y entonces cuando fuimos cuando nos preguntó, le preguntó a mi mujer: fulanita, ¿aceptas por marido sultanito en la enfermedad, en la vejez, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe? Y mi mujer dijo: sí, acepto. Y después le volvió a preguntar a mi mujer. Y a mí no me preguntó nunca. Estaba en un problema, efectivamente. No había dado el sí. Su mujer lo había dado 2 veces, él no lo había dado nunca. Ella se casó 2 veces, él no. Y tenían 7 hijos. Y claro, era un problema. Esto había que regularizarlo. Porque se llevaban bárbaro. Pero llegado el caso, no sé, ella le choca el auto y él decide, y podía hacerlo porque no estaban casados, formalmente no estaban casados, ¿no? Y entonces consultamos al obispo y el obispo nos dijo: no, y sí, hay que arreglarlo eso, ¿no? Entonces, con muchísima discreción, fuimos, un amigo mío que era párroco, se murió, y su teniente cura, invitamos al matrimonio a la sacristía de la iglesia, que estaban perfectamente enterados, que se habían dado cuenta que había que terminar el asunto, ¿no? Y entonces los volvimos a casar. Los 2 testigos eran el párroco y el cura, y los casé yo. Y le preguntamos a la mujer por 3.ª vez, y a él por 1.ª vez, y se casaron, ¿no?
Es importante porque es que el consentimiento es lo que realiza el contrato. Mientras la persona no exprese la voluntad de asumir el compromiso para siempre, ahí no hay matrimonio. Eso en lo natural, pero también en el matrimonio sacramental es igual, ¿no? Especialmente cuando el testigo es Dios. Y Dios es el testigo del matrimonio, porque como te decía antes al principio, el matrimonio tiene un no sé qué sagrado, una intencionalidad sagrada. Dios crea al hombre, pero también lo crea acompañado. Y crea además una institución para que sea el ámbito adecuado donde se desarrollen los hijos, teniendo en cuenta que los hijos no son simple consecuencia de una cuestión biológica de los padres, sino que es un acto creador de parte de Dios también. Como es un compromiso, es una responsabilidad. Y Dios es responsable también de que esos hijos nazcan en el seno adecuado. Hablando de cómo Dios es testigo y cómo Dios vela por la fidelidad, ¿no? Otro profeta. Avanzado el tiempo, ¿no? Malaquías dice: Yahvé es testigo entre tú y la esposa de tu juventud. La primera, no las que vinieron después, la primera, porque esa fue la verdadera, a la que tú traicionaste, siendo así que ella era tu compañera y la mujer de tu alianza. Tu compañera y la mujer de tu alianza. ¿No ha hecho él un solo ser que tiene carne y espíritu, y este uno que busca una posteridad dada por Dios? Guardad pues vuestro espíritu, no traiciones a la esposa de tu juventud. Malaquías, ¿no? La llegada del Señor a este mundo supone una revolución. Nosotros hemos nacido en una sociedad que es cristiana, y entonces hay un montón de cosas que no nos llaman la atención, porque nos parecen que son del contexto social. No sé, ver una iglesia que se hable de igualdad ante la ley, de derechos humanos, de solidaridad, de fraternidad, de paz. Son cosas todas perfectamente normales. Nos parece que es imposible que la humanidad no haya coincidido con los mismos argumentos con los que nosotros vivimos actualmente. Y no es así. Es consecuencia de la venida de Jesucristo. Nuestra sociedad es cristiana, aunque a veces los que la atacan no se den cuenta, pero es cristiana, en sus fundamentos, en sus principios, en su legislación. Y esto es consecuencia de lo que el Señor enseñó, que fue un revolucionario. Jesús enseñó cosas nuevas respecto a temas que eran completamente desconocidos, pero al mismo tiempo aclaró cosas antiguas y con autoridad. De hecho, para los hebreos, Moisés era el fundador del pueblo. Abraham lo había creado, pero Moisés fue el organizador, fue el hombre que le dio principios y estableció el pueblo de Israel verdaderamente, ¿no? Y para ellos era la autoridad máxima. La ley de Moisés era aquello que había que respetar. De golpe viene Jesús, un carpintero de Nazaret, que les dice que él es más que Moisés. Te leo lo que dice el Señor en el capítulo 19 de San Mateo. Se acercaron a él, a Jesús, unos fariseos. Los fariseos eran expertos en la ley y además eran los que tenían la responsabilidad de interpretarla, de explicarla. Le preguntaron para tentarle: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Y que dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una misma carne. Así no son dos, sino una sola carne. Por tanto, dice el Señor, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es el Señor el que dice. No le está hablando a católicos, le está hablando a la humanidad. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esto es un principio anterior a la existencia del pueblo de Israel. Es original, es del mismo origen de la humanidad. Ellos le replicaron: ¿por qué entonces Moisés mandó permitir el repudio y despedir a la mujer en determinados casos? Él le respondió: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así, y hay que volver al principio, que es lo que hace el Señor. Pues el Señor deja muy clarito esto, las propiedades esenciales del matrimonio, y hace que vuelvan a ser lo que fueron siempre, lo que nunca debería haber dejado de ser. Los que escuchan al Señor dicen: los discípulos eran buenos, seguían al Señor, lo obedecían, no eran los fariseos que lo combatían. Escuchan al Señor que dice esto, y entonces se miran unos a otros y le dicen al Señor: si esta es la condición del hombre con respecto a la mujer, es preferible no casarse, dice el Señor. Fíjate cómo estaba instalada la mentalidad, ¿no? Los discípulos eran San Pedro, San Pablo, bueno, San Pablo no, vendrá después, San Juan,
mejor no casarse. Y la verdad es que es así. Si no está uno dispuesto a asumir lo que significa el matrimonio en toda su plenitud, es preferible no casarse, pues te engañás y te pones en peligro y podés complicarle la vida a otras personas, ¿no? O lo tomamos como es, o mejor no tomarlo. Mejor no tomarlo. Él les respondió: no todos son capaces de entender esta doctrina, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Y entonces tenemos ya una nueva refundación, podríamos decir, del matrimonio. El matrimonio pasa de ser un contrato natural entre hombre y mujer, una institución natural. El Señor la transforma en algo superior, lo transforma en matrimonio. Dice el compendio, lo transforma, en sacramento, que tiene su importancia, ahora lo voy a decir. Jesucristo, dice el compendio, ¿sabés que el compendio es un resumen del catecismo? El Catecismo de la Iglesia Católica es un libro que es de consulta obligada, podríamos decir, es bueno tener en casa, un poquito árido, pero muy completo, es una maravilla. Estamos en el año de la fe justamente porque se cumplen 30 años de la publicación del catecismo. Pero hay un libro, también podríamos decir oficial, que es el compendio y que es como un resumen más aceitado del catecismo. Va a lo esencial y que también es interesante, ¿no? Dice el compendio: Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios. Vuelve al principio. ¿Qué dijo Dios? Esto dijo Dios. Hay que vivirlo, ¿no? Sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo ama a la Iglesia. O sea, el modelo, podríamos decir, del matrimonio cristiano es la unión de Cristo con la Iglesia. Ese es el modelo. Jesucristo da la vida por la Iglesia, Jesucristo acompaña a la Iglesia en todos sus momentos, la perdona, la ayuda, la cuida, y eso es el matrimonio mutuo entre los dos, ¿no? Y por eso es que esta figura de la unión de Cristo con la Iglesia es figura del matrimonio cristiano, ¿no? Para los bautizados, o el matrimonio es sacramento o no es nada. No es una cuestión de si es en la Iglesia o no es en la Iglesia. Obviamente, el matrimonio en la Iglesia, el casamiento por la Iglesia, es la forma para que esa unión tenga validez, porque tiene efectos jurídicos y entonces tiene que ser bien hecha. Pero no existe la posibilidad de separar. Me caso, pero no me caso por la Iglesia, o no me caso sacramentalmente. No se puede separar en dos bautizados matrimonio natural y sacramento. No son opcionales. Uno no puede volver otra vez, renunciando al bautismo, a recibir el pecado original. Ya se le borró y el bautismo ya no se te borra. Sos bautizado. Para vos, la única forma de que tu matrimonio sea válido es si se hace de acuerdo a lo que la Iglesia especifica, incluyendo, si es posible, la forma canónica, ¿no? Dice un artículo que estaba leyendo explicando lo que quiere decir esto, ¿no? del sacramento. ¿Qué es un sacramento, antes que nada? Sacramento es un invento de Jesús, fantástico. Son 7, nada más, no pueden ser más, no pueden ser menos. Y la definición de sacramento es signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo para nuestra salvación. Signo sensible, ¿qué quiere decir? Que el sacramento, en determinadas condiciones, cuando se da adecuadamente la materia, la forma, la intención, entonces produce la gracia, la produce, independientemente del sujeto. Es una acción automática. El sacerdote perdona los pecados, aunque él esté en pecado mortal, los perdona igual. Basta con que tenga la intención y haga lo que tiene que hacer. El bautismo lo mismo, cualquiera puede bautizar, no hace falta que sea católico para bautizar. Basta con que quiera hacer lo que hace la Iglesia, y el bautismo actúa de por sí. Con el matrimonio sacramental pasa lo mismo. Basta que los dos bautizados quieran asumir lo que el contenido del matrimonio natural para que ya sea entonces un sacramento. Dice este artículo que te decía: el consentimiento matrimonial, expresado por un hombre y una mujer bautizados, hace el sacramento, lo realiza. Los ministros, ¿quiénes son los ministros del sacramento del matrimonio? Los propios contrayentes. Y el cura es testigo. Los que realizan el matrimonio son ustedes. Cuando ustedes se casaron, los que confeccionaron el matrimonio fueron ustedes. Es el único sacramento en el cual los ministros son los propios interesados, ¿no?
La materia. ¿Cuál es la materia del sacramento? ¿En qué consiste cuál es el contenido material de lo que estamos haciendo? Es el derecho al cuerpo, es el poder disponer de la otra persona, porque se me da, la tengo que cuidar, y por eso hay cosas que no debo hacer, aunque sean lícitas, pero afectan a la otra persona, y tengo que cuidarlo, porque la tengo que respetar como persona. Por ejemplo, en lo que hace a relaciones conyugales, que no pasa solamente por lo que a mí me resulta placentero, sino, pero ¿y a la otra persona? La materia. ¿La forma cuál es? El consentimiento. En la sacramentalidad del matrimonio, el que sea un sacramento, no añade nada esencial a lo que es natural, pero lo incorpora al orden de la gracia. O sea, el Señor nos garantiza que nos va a ayudar, y eso es muy importante. Eso es muy importante. Al transformarlo en sacramento, el Señor promete su gracia. ¿Qué pasa? Que la gracia no es sinónimo de éxito. O sea, ¿por qué razón hay gente que se casa bien y sin embargo después se separan? Porque la gracia nunca reemplaza a la libertad. Ayuda, y nosotros lo tenemos bien experimentado en otros aspectos de nuestra vida, pero si yo no quiero, si yo rechazo, si yo no cuido mi vida cristiana en general, en su conjunto, la gracia no te va a servir. Te va a servir siempre, pero no va a realizar el efecto que tiene que realizar, porque no hay buenas disposiciones. Hace falta, para que la gracia actúe y sea el acompañamiento que tiene que ser, que nosotros acompañemos nuestra vida con una buena conducta cristiana. Por supuesto que después veremos, hay alternativas, ¿no? Y hay cosas que pasan en la vida que hacen difícil a veces la convivencia. ¿Cuál es el tipo de gracia que recibimos en el sacramento? La primera es la común a todos los sacramentos, que es la gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? Es lo que uno tiene cuando decimos fulanito está en gracia, puede comulgar. Es lo que se pierde cuando cometemos un pecado mortal. Es lo que recupero cuando me confieso. Es mi condición de hijo de Dios activo, podríamos decir, de una fe viva, en la que puedo entonces recibir la comunión. Si me muero me voy al cielo. Estoy en gracia de Dios. Ese es el estado de gracia santificante, que puede crecer, que tiene que incrementarse, que la pierdo cuando cometo un pecado mortal, que la recupero cuando me confieso o cuando hago un acto de contrición perfecto, porque en ese momento no puedo confesarme. ¿Y la gracia sacramental qué es? ¿Qué es lo propio del sacramento? Es la ayuda que yo necesito para llevar adelante este compromiso que asumí de acompañar al zángano que tengo al lado hasta que me muera. Perdón que si lo diga así de esa forma, es que a veces ayuda a ser así de contundente y claro, ¿no? No hay, acá no hay zánganos, no hay ningún zángano. Un poquito puede ser que haya alguno, ¿no? Pero la gracia sacramental es la gracia propia del sacramento. Es además no solamente propia del sacramento, sino propia de tu situación. Es la gracia que recibís vos para acompañar a la mujer que tenés y no a otra, es esa, con sus problemas, con sus dificultades, con sus luchas, con sus características, y a su vez es la gracia que recibe la mujer para llevar adelante el matrimonio con el marido que le tocó y con los hijos que tiene, en las circunstancias de la vida cambiantes, que van evolucionando, que vamos envejeciendo, van apareciendo otras cosas, enfermedades, dificultades, reveses. Ninguna de esas cosas es independiente del matrimonio y aislado, podríamos decir, del compromiso. Forman parte del matrimonio sacramento, por tanto forman parte del querer de Dios para nosotros en esas circunstancias. No es que me tengo que hacer santo a pesar de lo que me pasa, sino con eso que me pasa. Y para eso tengo la gracia del sacramento del matrimonio, que me garantiza el Señor cuando me dice, mira, yo te voy a ayudar, porque soy testigo, porque me pediste tu ayuda, mi ayuda, porque quiero además que sean fieles, porque me interesa que les vaya bien. Y en ese sentido, la gracia sacramental propia es una gracia especializada para cada caso. Esta idea del matrimonio como unión de Cristo con la Iglesia es recurrente en los apóstoles. Los apóstoles hablan un montón, en las cartas, en los Hechos de los Apóstoles, pero es notable, no solamente San Pablo, sino San Pedro. Es una novedad, porque antes no existía esta comparación, esta analogía, en que el matrimonio es
el modelo del matrimonio es la unión de Jesucristo con la Iglesia. Y es original desde el principio. No es que aparece 4 siglos después en un concilio. No. Ya San Pedro y San Pablo hablan de esto, de este descubrimiento, ¿no? No sabemos, habrán hablado con Jesús, el Señor se lo habrá explicitado, lo descubrieron ellos. Pero, por ejemplo, fíjate, dice San Pablo lo siguiente: mujeres, sed dóciles a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es un buen consejo este. No seáis ásperos. Imagínate lo que era un romano del siglo I, centurión, que venía de la guerra después de perseguir a los galos y su mujer le servía el puchero frío. Imagínate, o un vándalo del siglo III. La razón del buen trato entre hombre y mujer dentro del matrimonio no es una cuestión simplemente de buena educación en este contexto, ni simplemente de derechos humanos. Es que el modelo del matrimonio, o sea, el modelo de la relación entre el hombre y la mujer, es la relación de Jesús con la Iglesia. Y a él me tengo que parecer. Y por eso es que no tengo que ser áspero con mi esposa, y la esposa, bueno, seguir al marido. Es la enseñanza apostólica, ¿no? Como la Iglesia sigue a Cristo, como Cristo ayuda a la Iglesia, ¿no? Hace poco encontré, me lo pasó un hermano mío, el menor, me pasó un graffiti que hay en Barracas. Me pareció un texto profundamente paulino. Este hombre leyó a San Pablo, a propósito de no ser ásperos, ¿no? Decía: Marta, volvé, no te fajo más. Es encantador, una declaración de amor, ¿no? No te voy a fajar más, volvé, por favor, ¿no? Tengo la foto, tengo la foto porque me la pasó. La puedo colgar, no sé si hay un blog o algo para que la vean. Y por supuesto, si tu mujer se llama Marta, ahí tenés un regalo perfecto, ¿no? Y si encima la fajás, ahí tenés un arrepentimiento también, ¿no? El hecho de que sea también un sacramento en el cual hay gracia sacramental y gracia santificante afecta al tipo de familia que surge. Es una familia cristiana. No es indiferente que sea cristiana, sino que el Señor cuenta con ese ambiente, esa escuela de fe, dice el catecismo. Aquí, en la familia cristiana, es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del Padre y de la Madre. Todos los bautizados, por el hecho de estar bautizados, participamos del sacerdocio de Jesucristo, o sea, somos puente entre Dios y los hombres, unimos a los hombres con Dios, por lo tanto, y santificamos las cosas que tenemos entre manos, y nosotros mismos también nos hacemos santos. Es el trabajo sacerdotal. ¿Qué hace el sacerdote ministerial, el sacerdocio ministerial? Eso lo transforma en oficio por el cual vive. Se gana el pan con el sudor de su frente, confesando, predicando, celebrando misa. Pero la función sacerdotal genérica no es propia solamente del sacerdote del ministerio, sino también tuya. Vos también tenés que hacer de puente entre Dios y los hombres. Vos también tenés que santificar y redimir las cosas de la tierra y de este mundo, con tu comportamiento, con tu fidelidad a la ley natural, a los 10 mandamientos, a lo que Dios quiere para vos. Vos también tenés que encontrar a Dios en las cosas del día a día, no es solamente el sacerdote. Y el ámbito familiar es ideal para eso. El hogar, así es la primera escuela de vida cristiana. La primera escuela, más que el colegio. Acá estamos en un ámbito donde todos ustedes son padres de familia que mandan a sus colegios, a sus hijos a un colegio que tiene una orientación cristiana. Los chicos aprenden a rezar, aprenden la fe viendo a los padres, no escuchando al profesor. Escuchando al profesor, lo que aprenden son las razones. Pero si papá no reza, si mamá no reza, si en casa se ve cualquier cosa, si no te ven confesarte, si no te ven pedir perdón, si no ven que hablas con lealtad y nobleza de las personas que conoces, no van a ir aprendiendo nunca las virtudes cristianas. La solidaridad, la caridad, la capacidad de perdonar, la lealtad con todas las personas, la laboriosidad, la religión, la piedad, todas esas cosas se aprenden en casa, se aprenden viéndolas, no se aprenden a través de un texto donde me explican. Lutero era un monje agustino, era un hombre que sabía mucho, sin embargo se desvió, y no es garantía el conocer, hay que vivir. Conocimiento con vivencia hacen al santo. Conocimiento sin vivencia hacen un erudito. Vivencia sin conocimiento hacen un sentimental.
Hay que juntar las dos cosas, hay que formarse y hay que vivir lo que uno va aprendiendo para darle forma, para encarnarlo en la propia vida, ¿no? San José María, hablando del matrimonio y de justamente de la santificación dentro del matrimonio, decía: los casados están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión. Como yo me santifico con mi oficio, como un religioso se santifica con su oficio, que es apartarse del mundo. En el caso mío es santificarme administrando los sacramentos, y además cuidando mi corazón porque es de Dios. Pero en el caso de los casados tienen la misma vocación a la santidad específica. Están allí donde no puede estar un sacerdote, están ustedes, y viceversa, cada uno en su lugar, haciendo lo que tengo que hacer y extendiendo la misión de Cristo, llegando a todos los ambientes. Los casados están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión. Cometerían un grave error si edificaran su conducta espiritual a espaldas y al margen de su hogar. ¿En qué se resume mi vida cristiana? En ir a misa los domingos, en rezar. Pero para, ¿y cómo sos en casa? Autoritario, desordenada, impaciente, qué sé yo, un poco egoísta, perezoso, perezosa. ¿Cómo sos en casa? Porque es que lo otro es que si no partimos la vida en dos ámbitos, ¿no? Donde mi vida religiosa se concentra en el rezar cuando rezo y después queda aislado del resto, cuando en realidad es toda una sola unidad. Yo me tengo que santificar en mi trabajo, en el deporte, cuando veo una película, cuando estoy con mi mujer, cuando discuto, o sea, poniendo el freno, digamos, no discutir y aplastar a la otra persona hasta reducirla a un tamaño de una pulga, ¿no? Porque, no sé, la agarré desarmada, o viceversa, ¿no? Cuando perdono y olvido, ¿no? Porque perdonar, todo el mundo dice: querido, te perdono. Bueno, pero querido, te perdono, pero la comida está fría y mañana va a estar fría de vuelta y además te la voy a tener fría toda la semana para que te des cuenta que me ofendiste. No, entonces no perdonaste. Todas estas son situaciones humanas y corrientes que los esposos cristianos deben sobrenaturalizar. Por eso, como el matrimonio es camino de santidad, como el matrimonio cristiano está inserto dentro de una lógica que es la del crecimiento en la fe y en la gracia, hay que usar los sacramentos adecuadamente, aquellos que me permiten crecer: la Eucaristía, la confesión, la penitencia, la dirección espiritual. Hay muchísimos problemas, yo lo veo como sacerdote, ¿no? Muchos problemas o consultas que a uno le hacen que se podrían haber solucionado muchísimo antes. Ahora son un problemón. ¿Por qué? Porque quizás la impaciencia que empezó a germinar dentro del matrimonio cuando llevaban 5 años de casados, al cabo de 15 ya es verdadera discusión y después se transforma en frialdad y después se transforma en intento de asesinato o concreción, ¿no? Entonces, cuando al principio el cura podía resolver fácilmente ese problema dando un consejo adecuado y la gracia del sacramento de la penitencia, por no verlo en su gravedad, por no contar con Dios para solucionar ese problema, me dejé estar. Y entonces con el tiempo ya tiene que intervenir la orientadora familiar. Supongo que hay muchas orientadoras familiares, ¿no? Pues buenísimo. Y después, si no, quizás el psiquiatra. Y después quizás el juez. Se podría haber evitado perfectamente si antes se resolvía el problema de un modo propio de un cristiano. Metí la pata, me tengo que confesar. Estoy trabajando más de la cuenta. No es un error de los demás, es que yo estoy trabajando más de la cuenta. Tengo que frenar, porque estoy dejando a mi mujer, que no es una maniática porque me dice: querido, tenés que estar más tiempo en casa. Tiene razón, tengo que estar más tiempo en casa. Y como no corte con mi trabajo a tiempo, ¿qué pasará? Y simplemente que los hijos crecerán, no me daré cuenta, cuando quiera intervenir ya son grandes, ya es tarde, porque perdí el momento adecuado en el cual tenía que decirles las cosas que debía, pero para eso tenía que estar presente. Y mi mujer tenía razón cuando me decía: tenés que estar. No lo vi, me engañé, pensé que el trabajo era más importante, o que incluso lo hice porque era para darles un buen pasar a mi familia, porque los quiero, pero alguien te tendría que haber dicho que tenías que frenar un poco en el trabajo, o quizás que tenías que cambiar de trabajo. Y lo mismo con la esposa, alguien te tendría que haber dicho que tenías que cuidarte un poquito más en tu presentación personal, porque tu marido te necesita rozagante como una rosa, no como una lechuga arrugada, sino como una rosa. Y tu marido necesita que lo acompañes, y tu mujer necesita que le contés lo que haces,
una vez y siempre, porque necesita saberlo, porque tiene derecho a saberlo además, porque te ve preocupado, porque te ve silencioso. No pasa nada, pero ella se queda preocupada. Es que tienen un modo de ser diferente, ¿no? Y complementario. Y eso es el matrimonio justamente, ¿no? Entonces, el sacerdote en la dirección espiritual puede hacer mucho, porque te puede hacer ver que ese no es un problema de tu mujer, es un problema tuyo y tenés que mejorar. Y al mismo tiempo el aliento, la compañía, la gracia, para la gracia de Dios, ¿no? Para ir poniendo remedio a algo que con el tiempo puede ser un problema, puede costarte un dolor de cabeza, puede ennegrecer un poquitito o entibiar un poquitito algo que tiene que estar siempre fresco. Hay que contar con Dios desde el principio y con el consejo también. Por eso la dirección espiritual es tan buena, ¿no? tan importante. En el casamiento Dios nos dice, mira, yo te voy a acompañar, como acompañé al pueblo de Israel, porque quiero que así como mi hijo Jesús nazca en el seno de un pueblo que me conozca y me quiera y me respete, quiero que mis hijos futuros nazcan en el seno de una familia que los quiera, que los respete, que los haga buenos cristianos. Yo te voy a ayudar, pero te tenés que poner a tiro. Y no hay ningún problema, ninguna dificultad en la vida de las personas que no tenga remedio. Ninguno, ¿eh? Hasta lo peor tiene solución, hasta lo peor. Hay que atajarlo a tiempo, no hay que dejarlo que crezca. Pero todo tiene remedio, incluso las peores situaciones que uno puede imaginar. De modo tal de poder anticiparse con la gracia para que no llegue nunca el problema a transformarse en insalvable. Que para Dios no hay nada insalvable, nada. San Pedro termina, y termino yo también, dice San Pedro. No San Pablo, antes te leía San Pablo, este es San Pedro, para que veas que es doctrina común de los apóstoles, ¿no? Vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. Hay que tener en cuenta la época en la que lo estamos, tengan en cuenta que estamos en el siglo I. La sumisión no es inclinar la cabeza, estamos hablando de una época en la que los apóstoles están escribiendo en un contexto cultural, ¿no? Pero lo importante es lo que dice a continuación. Para que, aun cuando algunos no crean en la palabra, sean ganados los maridos, sin palabras, por el comportamiento de sus mujeres. Conquistarla al marido, otra vez, como cuando eran novios, ¿no? Al observar vuestra conducta casta, llena de respeto, que vuestro adorno no sea exterior, peinados, joyas de oro, por supuesto joyas de oro, estamos hablando de vestidos llamativos, sino lo más íntimo vuestro, lo oculto en el corazón, ataviado con la incorruptibilidad de un alma apacible y serena. Qué bueno es encontrar en casa a una mujer apacible, serena, que convence con la conducta, que solo piensa en el marido y en la familia, en los hijos. ¿Por qué? Porque entonces el marido va a pensar solo en ella, en la familia, en los hijos, como debería ser, ¿no? Esto es lo de mayor valor a los ojos de Dios. Lo mismo vosotros, maridos, en la convivencia con vuestra mujer, tributadles el honor debido. Son también coherederas del don de la vida, y que nada estorbe vuestras oraciones. Hay que rezar, hay que meter a Dios en la familia, en la vida personal, y contar con su gracia, contar con su compañía. Fíjate, el primer milagro de Jesús es en una boda. Dios hecho hombre, la humanidad entera que lo esperaba desde hacía siglos. Cuando viene, se pasa 30 años viviendo en una casa de familia, su mamá, su papá, San José. Ayer nos decían en misa que lo han incorporado al texto de la misa, ¿no? Y su trabajo es el de ayudar en el mantenimiento de la economía familiar. Trabajará de carpintero. Y el primer milagro que hace no es una resurrección espectacular, es en una boda transformar agua en vino, en buen vino además. ¿Por qué? Porque era un acontecimiento importante, es volver otra vez a darle aquel motivo que Dios da al matrimonio, que el hombre no esté solo, que esté acompañado, que con la creación del hombre se cree también la familia. Y ahora, cuando viene a la tierra, mi primer milagro que sea en una boda, no en algo que podría haber sido más espectacular. Fueron testigos pocos de ese milagro. Y además no solamente en una boda, sino que lo hace a pedido de su madre. No porque su madre sea santa, no hubo nadie más santo que la Virgen,
Jesús, por supuesto, pero después de Jesús, nadie. Pero no es por eso, es porque es su madre. Y a mamá hay que obedecerla, lo dice el cuarto mandamiento. Cómo el Señor respeta con su conducta lo que es la familia. Iba a decir, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude, pero la verdad que no, esto no es una meditación, ni es una homilía, es una charla. Así que esto es lo que tenía para decirles. Buenas tardes y que la pasen bien. Tienes mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacer